Desde apuestas ilegales y trampas vergonzosas, hasta agresiones físicas y escándalos sexuales que estremecieron al mundo deportivo, la NFL ha sido testigo de momentos que van mucho más allá del terreno de juego. A lo largo de sus más de 100 años de historia, la liga ha vivido momentos gloriosos, pero también episodios oscuros que han sacudido su reputación, han forzado reformas y han dejado cicatrices que todavía hoy se recuerdan. Estos escándalos no solo afectaron a jugadores o equipos, sino que en muchos casos pusieron en tela de juicio la moral, los valores y la coherencia institucional de la liga más poderosa del fútbol americano. En este video, vamos a repasar los 10 escándalos más impactantes en la historia de la NFL, con lujo de detalle y contexto. Si alguna vez pensaste que lo peor pasaba solo dentro del campo, prepárate para descubrir que lo más fuerte sucedió fuera de él. 1. Deflategate. El escándalo conocido como Deflategate estalló tras el juego de campeonato de la AFC entre los New England Patriots y los Indianapolis Colts. Se descubrió que varios balones usados por los Patriots estaban por debajo de la presión reglamentaria, lo que habría facilitado el agarre para Tom Brady en condiciones de lluvia y frío. La NFL inició una investigación liderada por el abogado Ted Wells, que culminó en un informe de más de 200 páginas. El resultado: suspensión de 4 partidos para Brady, multa de $1 millón al equipo y pérdida de 2 selecciones de draft. La polémica polarizó al país. Mientras los fans de los Patriots defendían la inocencia de su quarterback, el resto del país pedía sanciones ejemplares. Aunque los Patriots ganaron el Super Bowl ese año, el caso dejó una mancha permanente en su legado. El escándalo generó debates intensos sobre la justicia deportiva, el favoritismo hacia franquicias poderosas y la imagen pública de la liga. 2. Bountygate. Una investigación de la NFL reveló que varios jugadores defensivos de los New Orleans Saints, bajo las órdenes del coordinador defensivo Greg Williams, recibían pagos ilegales por lesionar a jugadores rivales. El esquema premiaba con bonificaciones monetarias a quienes lograran sacar a un oponente del campo, especialmente si se trataba de quarterbacks o estrellas ofensivas. Sean Payton, el head coach, fue suspendido por toda una temporada. Williams fue sancionado indefinidamente. Jonathan Vilma, uno de los líderes defensivos, también fue suspendido. El caso estremeció a la liga porque mostraba una cultura que premiaba el daño físico intencional, contraria a todo valor deportivo. La NFL tuvo que endurecer sus normas disciplinarias y aumentar la supervisión sobre las prácticas internas de los equipos. El Bountygate no solo manchó el título de los Saints, sino que levantó un debate moral sobre hasta qué punto los equipos estaban dispuestos a llegar por una victoria. 3. Art Schlichter y la adicción a las apuestas. Y si ya llegaste hasta aquí es porque este tema te atrapó. Así que no te vayas sin dejar tu like, porque eso nos ayuda a seguir creando contenido como este, ya que más fanáticos del fútbol americano descubran estas historias que pocos se atreven a contar. Art Schlichter fue seleccionado en la primera ronda del draft de 1982 por los Baltimore Colts. Prometía ser la cara de la franquicia, pero su adicción a las apuestas destruyó su carrera antes de que despegara. Apostaba a todo: fútbol, baloncesto, carreras de caballos. Se endeudó con casas de apuestas ilegales, fue chantajeado y terminó involucrado en estafas para pagar sus deudas. La NFL lo suspendió, pero incluso fuera del deporte, su vida fue una espiral de crimen y prisión. Schlichter pasó más de una década entrando y saliendo del sistema penitenciario por fraude y delitos relacionados con el juego. Su historia fue tan trágica que sirvió como catalizador para que la NFL impusiera políticas más estrictas sobre apuestas y comenzara a ofrecer programas de ayuda psicológica a jugadores con problemas de adicción. 4. Deshaun Watson y las denuncias de conducta sexual inapropiada. Más de 20 mujeres, la mayoría terapeutas de masaje, acusaron al mariscal de campo Deshaun Watson de conducta sexual inapropiada durante sesiones privadas. Las denuncias describían patrones inquietantes de comportamiento, como solicitudes sexuales explícitas y acciones no consentidas. Aunque los cargos penales fueron descartados por falta de pruebas concluyentes, las demandas civiles siguieron adelante. La NFL investigó el caso y determinó una suspensión de 11 juegos y una multa de $5 millones. Lo más polémico fue que
Pese a todo, los Cleveland Browns firmaron a Watson con el contrato más garantizado en la historia de la liga. La decisión generó una ola de críticas tanto a nivel deportivo como moral, e intensificó la conversación sobre violencia sexual, responsabilidad institucional y el valor del talento por encima de la ética en el deporte profesional. 5. Jerry Richardson y el acoso institucional en los Carolina Panthers. El dueño y fundador de los Carolina Panthers fue denunciado por múltiples empleados por conducta sexual inapropiada y comentarios racistas en el lugar de trabajo. Se descubrió que había llegado a acuerdos confidenciales con víctimas para evitar escándalos públicos. La NFL, presionada por el movimiento número Me Too y por la opinión pública, forzó su salida. Richardson se vio obligado a vender la franquicia, algo sin precedentes hasta ese momento. El caso reveló que el problema no era solo de jugadores o entrenadores, sino que también se extendía a las más altas esferas de poder. Marcó un antes y un después en la responsabilidad de los propietarios y obligó a la liga a revisar sus protocolos internos sobre acoso y discriminación. 6. Ray Rice y la violencia doméstica. El corredor de los Baltimore Ravens protagonizó uno de los escándalos más viscerales de la era digital. En un video de vigilancia publicado por TMZ, se ve a Rice golpeando a su prometida hasta dejarla inconsciente dentro de un ascensor. Inicialmente, la NFL lo sancionó con solo 2 partidos, lo que generó una ola de indignación nacional. Al revelarse el video completo, Rice fue suspendido indefinidamente y despedido por los Ravens. Nunca volvió a jugar. Este caso puso en jaque la credibilidad de la liga y obligó a Roger Goodell a comparecer ante el Congreso. La NFL reformó su política de violencia doméstica, implementando sanciones mínimas más severas, formación obligatoria para los jugadores y un sistema de denuncias más transparente. El caso Rice cambió la forma en que la NFL aborda los delitos fuera del campo. 7. Dopaje y sustancias prohibidas en la NFL. Desde anabólicos hasta medicamentos para esconder lesiones, la NFL ha lidiado durante décadas con el uso de sustancias prohibidas. Jugadores como Sean Merriman, Brian Cushing, Julian Edelman y DeAndre Hopkins han sido suspendidos por violar esta política. El problema no es solo ético, sino también médico. El uso prolongado de estas sustancias tiene consecuencias devastadoras para la salud a largo plazo. Además, el dopaje distorsiona la igualdad de competencia. La NFL ha mejorado sus sistemas de control, pero cada temporada surgen nuevos casos. Este escándalo constante es una herida abierta que demuestra que pese a la regulación, el deseo de rendimiento y presión comercial puede llevar a muchos atletas a cruzar la línea. 8. Dan Snyder y el escándalo de los Washington Commanders. Durante años, Dan Snyder dirigió una organización sumida en el caos, la intimidación y el acoso sistemático. Más de 40 mujeres denunciaron comportamientos sexuales inapropiados, acoso laboral y prácticas coercitivas. Se documentaron reuniones en las que ejecutivos hacían comentarios sexuales, se compartían fotos no consentidas de empleadas y existía un ambiente de miedo e impunidad. La NFL fue severamente criticada por su lenta respuesta. Finalmente, bajo la presión del Congreso y la amenaza de audiencias públicas, Snyder vendió la franquicia en 2023. El caso expuso la cultura corporativa tóxica que puede enraizarse cuando no hay supervisión externa. Fue uno de los mayores golpes reputacionales para la NFL en la última década. 9. Aaron Hernández. De promesa a asesino convicto. Con solo 23 años, Aaron Hernández era uno de los alas cerradas más dominantes de la NFL. Había firmado un contrato millonario con los Patriots y su futuro parecía brillante. Pero detrás de la imagen pública había una historia de violencia, pandillas y desequilibrio emocional. Fue arrestado por el asesinato de Odin Lloyd y vinculado a otros 2 homicidios. Durante el juicio, salieron a la luz amenazas, armas ilegales y testimonios que lo ubicaban en escenas del crimen. Fue condenado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. En 2017, se suicidó en su celda. Su historia encendió las alarmas sobre cómo se evalúan los antecedentes de los jugadores, el impacto del trauma en el desarrollo emocional y la responsabilidad de las franquicias en brindar apoyo psicológico. 10. Michael Vick y las peleas de perros.
El quarterback Michael Vick era el rostro de los Atlanta Falcons y uno de los jugadores más electrizantes de la liga. Todo cambió cuando fue arrestado por liderar una red de peleas de perros, donde los animales eran torturados, forzados a pelear hasta la muerte y asesinados brutalmente si no servían. Vick se declaró culpable y cumplió 21 meses en prisión federal. Su caída fue tan impactante que Nike y otros patrocinadores rompieron contratos millonarios con él. Al salir, los Philadelphia Eagles le ofrecieron una segunda oportunidad. Jugó a buen nivel, pero su imagen nunca se recuperó del todo. El caso provocó reformas legales en varios estados y obligó a la NFL a tomar una postura más clara sobre la conducta fuera del campo. Estos escándalos no son solo episodios aislados, son reflejo de una industria multimillonaria donde el talento, la presión mediática, el poder y la impunidad pueden mezclarse con resultados desastrosos. Desde vestuarios hasta oficinas ejecutivas, la NFL ha tenido que adaptarse, corregir errores y enfrentar sus propios demonios. Algunos de estos casos cambiaron leyes, políticas internas e incluso la percepción social del deporte. Si te sorprendieron estas historias, dale like al video y comenta cuál de estos escándalos te pareció el más grave, o si crees que faltó alguno. Porque mientras el mundo aplaude los touchdowns, muchas veces lo más fuerte está ocurriendo tras bambalinas.